Antonio Cruz, presidente de FENACER, nos acompaña. CONACER. Yo fundé a FENACER. Y ahora es CONACER. Y esos muchachos los dejé yo ahí, los que están ahí, y no han podido sustituir mi nombre allá. No, para que estén claros. Es verdad. Claro. Yo no tengo culpa de que tú te equivoques. Son ellos que no han podido hacer el trabajo para sustituirme en FENACER. Es verdad. Pero date cuenta que se parece PRM, PRD. Sí. CONACER y FENACER. FENACER, exactamente. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Y gracias a ustedes. El subconsciente. Traición. No, eso no es problema. Después de tantos años, uno, tú sabes. Tranquila. Pero es una muestra. No se puede confiar en la mente. Así es. No se puede. Pero ni se debe. CONACER en estos momentos se ha distanciado de FENACER en el sentido de que ustedes se han preparado para hacer de esa confederación, vamos a decir, un órgano que sirva a sus clientes, ¿verdad? Sí, pero primero corrijo la parte cliente, socios. Sí, socios. y voy a la otra parte. No nos hemos distanciado, porque nosotros primero estamos abiertos a todo el que quiera que distanciado le llegue, en el sentido de la conformación de ambas de la política, instituciones. de la política que ellos manejan con relación a la política nuestra. Eso. No, pero tampoco no nos hemos distanciado porque hemos sido abiertos para que todo el que quiera conocer y seguir nuestra doctrina lo pueda hacer. El único problema que hay en el sector es que hay muchas personas, sin mencionar el nombre de ninguno, es que la gran mayoría, por lo menos, no han entendido que los tiempos cambiaron, no han entendido que para tú poder desarrollar una institución que está apoyada sobre una ley, tú obligatoriamente tienes que conocer la ley para tú poder aplicar la institución como tal. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo estuve en FENACER, fundé a FENACER, salí de FENACER cuando yo entendí que no era mi escenario, y entendí que no era mi escenario porque el equipo que estaba ahí no quería cambiar. Entonces, ¿qué yo hice? Ni invité a nadie para que se fuera conmigo, ni hice nada para que a mí me siguieran. Ahora, ¿qué nosotros hemos hecho? Un trabajo para que nos sigan, incluido. Ahora mismo la institución está muy débil, se conoce muy poco en el mercado después de mi salida, y tampoco yo auguraría de que estuviera en el mercado en la misma condición como está CONACER, pero date cuenta que los nombres se parecen, pero ellos son federación de comerciantes, nosotros somos consejo. Incluso como federación, aunque están en la misma ley 122-05 para lo que es el manejo de la política social y educativa de las MIPYME, nosotros aplicamos tal cual como es el proceso porque conocemos a la ley. Y eso nos ha ayudado a nosotros a crear un gran mercado y nos ha ayudado a nosotros a conectar con esas MIPYME, que la gran mayoría entienden que quizá ser una MIPYME, o sea, cuando se afilian a una institución como CONACER, ellos no comprometen su parte económica. Lo que hace que comprometen es su parte social. Entonces ellos te dan el derecho para que tú lo manejes socialmente, pero económicamente no. Porque económicamente cada uno de ellos tienen su propio capital, manejan su propio capital. Nosotros somos inherentes a lo que ellos puedan hacer con su capital, porque ellos son los que saben cómo compran, cómo venden, cuáles son sus costos operativos. Entonces nosotros no intervenimos en eso. Ahora, si hay una parte, tampoco intervenimos en el proceso de compra, sí les sugerimos y les ayudamos para que formen clústeres de compra y nosotros gestionarle ese mecanismo para que ellos generen producción. ¿Cuánto aportan hoy en día las MIPYMES al Producto Interno Bruto o al Estado a nivel general? Porque las MIPYMES en la República Dominicana son el 80%, digamos, de las empresas y además los empleadores número uno en estos momentos. Sí. Mira, yo conozco de esta área sí, de su muy área, bien, sí. Pero tampoco no quiere decir que no cometo errores. Número uno, cuando tú hablas de MIPYME, tienes que distinguir formales e informales. Sí. Las formales aportan el 38.6% al Producto Bruto Interno y el 54.4% a los empleos directos al Estado.
No obstante, ese mismo proceso que ellas tienen y que ellas generan, tú tienes que, por ejemplo, yo te puedo decir, o yo en un momento podría hacer una investigación para decirte cuánto le representa al Estado el hecho de que haya más del 60% de las MIPYMES que son informales. Wow. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay que Más hacer del 60. Más del 60 son informales. Entonces, ese más del 60 que son informales. ¿Cuánto deja de ganar el Estado? El Estado, bueno, si tú calculas que dejan el 38% las formales y el 54% las informales, hablando de 1.500.000 de MIPYMES y hablando de que las formales no llegan a 200.000, sino que el Estado tiene 240.000 y pico de MIPYMES formalizadas. No lo digo yo, lo dicen los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística, lo dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es el organismo regulador de las MIPYMES, pero también lo dice la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene el control de las MIPYMES que están formalizadas, porque pagan impuestos y porque están registradas en la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, si tú dices que, o sea, ¿qué dice el ministro de Industria, Comercio y Turismo? No, que tienen un 16.4% de MIPYMES formalizadas. Si tú tienes 1.500.000, eso es 240.000 MIPYMES formalizadas. Entonces el ministerio, la Dirección General de Impuestos Internos dice que hay que hay 16.6. Vamos a seguir la línea del ministro del director de Impuestos Internos, porque está hablando por las MIPYMES que generan impuestos. Entonces, lo que yo no entiendo, y es lo que nosotros venimos proponiendo, es por qué el Estado no se detiene a analizar que el problema que tenemos actualmente, porque viene heredado de la pandemia, y los costos altos que hay de la canasta básica familiar, la clase media no soporta un impuesto más. Y tú sabes que la clase media es la que va a pagar esos impuestos. Por ejemplo, si tú te vas al universo de productos grabados que hay, los productos grabados son los que pagan impuestos, que se paga en impuestos internos. ¿Quién es que paga ese impuesto que no se lo puede descontar? ¿Quién lo paga? El consumidor final, porque no tiene a quién pasárselo. Se lo pasa. Tenemos más del 68% de los impuestos que paga el Estado. De los impuestos que recibe el Estado, el 68% lo recibe de la clase baja, de la clase que no se puede transferir los impuestos. Entonces, en ese sentido, nosotros sugerimos, y de eso hemos venido hablando, de que el Estado no debe ser muy cuidadoso en el proceso de la reforma fiscal. De la reforma fiscal, pero te explico. Número uno, primero no es un capricho. Lo de la reforma fiscal no es un capricho. ¿Por qué no es un capricho? Tiene que ser porque es uno de los 4 ejes de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 01-12 de Estrategia Nacional. Sí, pero habla de una reforma fiscal integral. Perfecto. Porque aquí lo que se hacen son parchos. Ahora te explico, pues yo te dije que te iba a hablar de la te iba a decir por qué la reforma. Mira, hay 2 tipos de reformas fiscales. Una reforma fiscal simple, que es donde el Estado sale a recaudar dinero para aumentar sus ingresos, para seguir resolviendo problemas de la nación. Pero hay que definir cuál de las 2 reformas, si una reforma fiscal simple o una reforma fiscal integral de 360 grados, agrégale 360 grados. ¿Por qué los 360 grados? Porque esa reforma de 360 grados es lo que va a obligar al Estado a transparentarse. ¿En qué sentido? El Estado va a tener que decir cuáles son sus ingresos, cuáles son sus costos operativos, cuáles son sus pasivos y cuáles son sus activos. O sea, eso es como que tú vas a hacer un inventario de lo que tú tienes. Entonces, ¿cuánto debe el Estado? Y también, ¿cuánto es la posesión que tiene el Estado con la reforma de 360 grados? Entonces, la reforma es obligatoria, porque eso es parte de los ejes de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde la Ley 01-12, que es 2012-2030. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos proponiendo de que el Estado, con el sector privado,
e inicie un programa de inventario para ver cuáles son las necesidades reales del Estado y cuáles son las necesidades reales de la MIPYME. Pero ¿En qué sentido? pero ahí también el Estado, con toda esa transparencia que usted acaba de decir que el Estado tiene que dar a conocer, también tiene que dar a conocer de qué manera va a restringir sus gastos. Pero claro que sí. ¿Por qué la reforma de 360 grados? Porque va a presentar cuáles son sus gastos, va a presentar cuáles son sus ingresos. O sea, si sus ingresos son de 1.000 millones de pesos y sus gastos son de 1.500 millones, tienen que buscar la manera, pero hay otra cosa. ¿Y cuántos incentivos tiene el Estado a instituciones que no lo necesitan? Por ejemplo, ¿cuánto dona el Estado en combustible? ¿Cuántas exoneraciones le dan a los legisladores? Que yo no me opongo, pero realmente el país está dejando de recibir recursos por eso. Señores, independientemente del trabajo que el presidente de la República ha hecho y que se ha montado en el tren de la transparencia, ¿por qué tú tienes que sentarte a pensar? ¿Por qué más del 60% de las MIPYMES no se formalizan? ¿Por qué muchas de las que están formalizadas han abandonado la formalización y han vuelto a la informalidad? O sea, todo eso es un factor que te dice a ti que tú como profesora tienes que revisarte. Porque si tú tienes 100 estudiantes y el 60% se te quema, eso quiere decir que tú no andas bien. No hay y cuando digo tú, puede ser usted también. No hay confianza en el Estado. Para que la gente no vaya a casar, que yo te estoy acusando. No. No hay confianza en el Estado, según lo que usted acaba de explicar. Ahora, esa reforma integral, 360 grados, ¿usted cree que el gobierno tenga la intención de hacerlo? Bueno, independientemente de la bandera partidaria. Primero tengo que decirte, nosotros estamos diciendo que es una carretera de doble vía. La formalización de las MIPYMES, el crecimiento y desarrollo y la mejoría del país no es solo del Estado, es una doble vía. Así es. Porque también ustedes oyen hablar y oyen decir, aquí hay muchísimas familias, no son tantas que digamos, que viven del Estado y se han hecho multimillonarias con el Estado. Yo no sé si me explico. ¿Por qué? Porque presionan el Estado para que tenga que hacer negocio con ellos. Así es. ¿Usted me entiende? Entonces los chiquitos no tienen, porque no tienen manera de cómo aportar recursos. Entonces nosotros y ustedes que están en medio tienen que hacer el trabajo, porque la reforma debe ser discutida en el Congreso a través de debate público, donde participen ustedes, nosotros, y le expliquemos al país exactamente. Por ejemplo, el PRM, Luis Abinader, ahora tiene una oportunidad. Pero eso puede ser bueno y puede ser malo. Y el ejemplo debe tomar lo que pasó anteriormente. Porque ¿quién dijo que en un momento el PLD tuvo 32 senadores? Y nada más había un solo senador, que era de la parte contraria. No sé si me entienden. Entonces, ¿qué pasa con eso? José Tomás. No aprovecharon ese momento para hacer cosas que el Estado, que la población necesita. Ahora lo tienen absolutamente todo. Lo tienen ahora lo van a tener, todavía no están electos. Bueno, pero de todas maneras todavía, o sea, ellos tienen 26 senadores actualmente. ¿Tú te refieres? El PRM. Sí, claro. Ellos son mayoría en el Congreso actualmente. Son mayoría. Tienen mayoría de los ayuntamientos y tienen el poder ejecutivo. O sea que pudieron haber hecho muchísimas reformas. Ahora van a tener una mayoría aplastante en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea que todo lo bueno y lo malo que pase de aquí en adelante va a ser responsabilidad total del partido de gobierno, las reformas que se puedan hacer en beneficio del país también. Usted hablaba de la informalidad, pero hay un impuesto que tiene al ahorcarse a aquellas MIPYMES que están formalizadas. Los anticipos. Ay, pero eso es el diablo. Los anticipos. Yo sé dónde llevar por los anticipos. Sí. Pero eso es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Cualquiera sale corriendo. Pero, número uno, eso fue en el año 2005 que surgieron los anticipos. Que era un impuesto transitorio y el que más ha durado. Transitorio. ¿Y por qué se puso un impuesto de anticipo? Porque hasta ese momento había muchos empresarios y muchos dueños de grandes negocios que llevaban doble contabilidad. Entonces, al llevar doble contabilidad, ¿qué se hacía? Que tú tenías una contabilidad que era la tuya, la sana, y publicaba una contabilidad de que tenía pérdida. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. ¿Qué hizo el Estado?
que crearon el mecanismo del pago del anticipo, tomando en consideración el año anterior. O sea, si el año anterior tú te ganaste, vamos a poner 100,000 pesos, un ejemplo, entonces había muchos que declaraban que perdieron, entonces vamos a cobrarte el pago por adelantado, y eso es un costo operativo que no deja crecer la MIPYME. ¿Por qué no la deja crecer? Deja sin efectivo, porque hay sin liquidez. No solo eso, hay MIPYME que tiene la dificultad, que no tiene la liquidez al momento de tener que pagar el anticipo, sí, y tienen que recorrer a un préstamo formal o informal para poder pagar el anticipo. Y ahí se complica la cosa. Ahí se complica la situación. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta, y eso ustedes tienen que ponerlo en su tribuna permanente. En la agenda. En la agenda, sí, para que ustedes sepan y entiendan y lo digan. Las MIPYMES son el motor de la economía. Hay dos brazos fuertes que tiene el Estado, que es las MIPYMES, que es el motor de la economía, y están las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro son el brazo social del Estado, porque llegan donde el Estado no llega. Y un ejemplo sencillo, donde ustedes viven, yo me imagino que hay junta de vecinos. Y esa junta de vecinos, ¿quién la mantiene, el Estado o ustedes? No, nosotros ustedes mismos mantienen eso. Entonces sí, la gente viene, y viene una gente de otro país, y viene una gente de visita, y ve que en donde tú vives el asunto está bonito, está limpiecito, pues qué sé yo qué, y eso se lo atribuye ¿a quién? Al Estado. Sin embargo, lo cubren los municipios que están en la zona. Entonces, hay un factor que nosotros, que es importante también que ustedes sepan. Miren, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo surgió, y dentro de sus objetivos está lo que es fortalecer la base legal de la MIPYME, sobre la formalización de la MIPYME. Eso es la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces aquí hay miles de leyes que no se aplican, que no se le pone atención, que de ellas no se dice nada, y que el que no sabe lo que está haciendo, porque, por ejemplo, yo le decía que quería que habláramos del proceso de educación. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando por los datos estadísticos que están surgiendo del mismo Estado. ¿De quién es la Oficina Nacional de Estadística? Del Estado. Del Estado. Entonces, ¿qué tú tienes con la Oficina Nacional de Estadística? Que te está diciendo que el 81% de las MIPYMES no tienen vivienda propia. El 81% de las MIPYMEs no tienen vivienda propia. No alcanza para comprarla. No es que no alcanzan, es que no tienen la libertad de liberar el dinero para hacerlo, porque tú comprar una vivienda, ¿cuánto te cuesta? Sí, los préstamos. El inicial es el problema. El problema es el inicial. Pero por otro lado, el 85% no tiene seguro médico familiar. Entonces, no tener seguro médico familiar, esa MIPYME está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Ustedes no vieron que el Estado, acabando de llegar Luis Abinader, inmediatamente sometió a registro de la TCS 2 millones de personas. ¿Y quiénes pagan esos 2 millones de personas? Son las MIPYMEs, las que pagan sus impuestos. Entonces, ¿por qué no elaborar un proyecto que podamos entrar en un fideicomiso, en una alianza público-privada, donde nosotros digamos, bueno, porque el proceso de formalización hay que manejarlo sobre una línea que tú veas que formalizarte es negocio para tu negocio? No sé si me entiendes, porque de lo contrario, entonces, ¿por qué no se formalizan las MIPYMEs? Por la cantidad de hallazgos que hay, que no hay confianza, los robos. Miren ahora todos esos robos que han habido y todo eso que se ha declarado en el Ministerio Público, de toda la gente que es dinero del pueblo, que lo pagaste tú, que lo pagué yo, que lo pagamos nosotros. Y mira ahí yo vi uno de los abogados que trabajaba, para reservarme el nombre, que está devolviendo 220 millones de pesos. Entonces, eso... Estaba devolviendo 220 millones. ¿Y cuánto está cubriendo lo de él? Que no lo está devolviendo dentro de eso. ¿De dónde es ese dinero? De mano de las MIPYMEs que han pagado esos recursos en materia de impuestos. Entonces, la educación es una necesidad. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Estadística? El 35% de los que manejan una MIPYME han hecho cursos hasta el 8º grado. El 25% se han inscrito en la universidad. Solamente el 12.6% se han hecho profesionales y 1.9% han hecho estudios de posgrado o diplomacia estando en el área de la MIPYME. Pero el 26.1% son empíricos.
Entonces, esa manera de no conocer exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son las ventajas que tienen las MIPYMES con la formalización, ni el Estado hacer nada para decir, tú me das y yo te doy. Y nosotros le decimos, mira, vamos a formalizar la MIPYME, pero hazme un proyecto de vivienda para la MIPYME que quiera entrar a una vivienda, que se formalice. La MIPYME que quiera tener un préstamo, que se formalice. El que quiera tener seguro, que se formalice, de modo que tú me das y yo te doy. El tema del seguro que usted mencionaba de salud, la seguridad social, hay uno de los 3 seguros que está ahí, que entra a la parte informal, pero que nunca se ha aplicado. ¿Cuál es el acercamiento que ha tenido usted desde el punto de vista de conocer a profundidad las MIPYMES con el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar el tema de la informalidad e incorporarlo al seguro? Hemos hecho varios intentos, incluso cuando se hizo el proyecto que el gobierno lanzó, comenzando el proceso, de 2 millones para incluir una seguridad social, nosotros nos acercamos al organismo correspondiente y no nos recibieron, ni siquiera nos recibieron, y se lo planteamos, para que ese sector entrara ahí. Todo para poder, o sea, para tú poder quedarte con tus clientes, o que tus clientes no te dejen a ti, obligatoriamente tú tienes que hacer cosas, no solo para ganar tú, sino que también ganen las MIPYMES, ganen los socios, los clientes que te compran. Tú debes crear, y nosotros le estamos sugiriendo, ahora mismo nosotros estamos haciendo gestiones en organismos del Estado, pero bajo la línea correspondiente, para hacerle préstamo a las MIPYMES pequeñas que son informales bajo una línea de requisitos. O sea, ¿qué tú quieres? Bueno, tú quieres 200,000 pesos. Por ejemplo, tú no necesitas fiador, pero tienes que presentarme, y Conacer le está diciendo eso, tiene que presentarme un estado de situación realizado por un contador público autorizado que diga que lo que tú tienes es tuyo, que diga que lo que tú tienes, tú puedes coger 200,000 pesos, 300, 400, de modo de que aparte de eso se va a ver lo que ha sido tu historial crediticio, que tú no tienes un préstamo blando y en los estamentos financieros legales por tu desconocimiento. Entonces, en ese aspecto, nosotros estamos trabajando para eso, incluido, nosotros tenemos lo que es el seguro médico familiar, el proyecto de vivienda y el fortalecimiento en materia económica para que se fortalezcan esas MIPYMES. ¿Cuál es la idea? Si las MIPYMES se formalizan, subimos el nivel de empleo formales, subimos el nivel de seguro médico familiar, bajamos el número de vivienda, el déficit de vivienda. Dentro de ese alto déficit de vivienda que hay en la República Dominicana, están las MIPYMES metidas. Entonces, el Estado no está haciendo lo posible para ayudar verdaderamente a que las MIPYMES que no están formalizadas se formalicen. O sea, no hay una voluntad real de que haya una ayuda para que puedan ellas formalizarse. Sí, mira, vamos a decir, no, este gobierno ha seguido los patrones anteriores. Sí, por eso digo porque ninguno lo han hecho. Exacto. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? También estamos haciendo un proceso de investigación para ver, por ejemplo, si tú te vas al presupuesto general de la nación, tú vas a encontrar que hay una partida de recursos que está plasmada para ir a las MIPYMES. Pero entonces, cuando termine el año, preguntas qué se hizo con esos recursos, a dónde fueron, se mantuvieron ahí o se destinaron a otra línea. O sea, cuáles fueron los resultados de esos recursos que se destinaron para ir al proceso de la MIPYME. Por otro lado, tú tienes, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es el organismo rector de las MIPYME. Entonces, no basta con que tú tengas una página que diga formalízate RD. No, hay que hacer un trabajo cara a cara para que esos comerciantes que están informales entiendan por qué deben formalizarse. Y sobre esa línea nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, nosotros el jueves pasado, de la semana pasada, nosotros desarrollamos el segundo taller presencial dirigido al sector de la MIPYME con 4 temas importantes. Número 1, para tú decirle a una federación de comerciantes que debe trabajar para que sus socios
para que los socios que tienen se formalicen o reciban apoyo de tu federación, tú tienes primero que conocer cuáles son las características y la logística de la asociatividad. Tú tienes que saber por qué debes asociarte, cuáles ventajas tú tienes estando asociado y cuáles desventajas no tienes no estando asociado. Por otro lado, tratamos el tema también de la formalización de las MIPYMES. ¿Por qué deben formalizarse? La ventaja que tienen formalizándose y cuántas cosas pueden lograr estando formalizadas. Por otro lado, hablamos de un tema que tiene que ver con lo que es la educación financiera. ¿Cómo tú entras a abrir una cuenta de banco o cómo tú puedes participar de las facilidades que dan los bancos si tú no conoces las características de la importancia de estar en una cuenta de banco? Pero por otro lado, ustedes saben que aquí hubo un momento en que se aplicó muchos impuestos a los cigarrillos y a los alcoholes. Sí. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Una baja en las ventas, exacto, en las ventas de ese producto y un aumento en la falsificación y el contrabando. Ajá. Entonces el Estado perdió mucho dinero y eso es parte de lo que nosotros entendemos. Por ejemplo... y la gente que murió también por ese alcohol. Que murieron por ese sistema. Entonces nosotros tratamos ahí también la importancia de la ley 1719 sobre comercio ilícito y el contrabando para que ellos no practiquen eso, porque también corren el riesgo de que cuando compran un producto que está prohibido, si se lo encuentran las autoridades, ¿qué van a hacer? Se lo van a quitar, se lo van a incautar, le van a poner multas penales y multas administrativas. Eso es así. En ese proceso. Antonio, la verdad es que me encanta ese proceso que usted inició ya hace tiempo de educar a la gente de la MIPYME, claro, que nadie se había ocupado de eso. Nadie. Pero hay una cosa, yo ahorita le voy a pedir a ustedes que yo le doy mi tarjeta, sí, escríbanme, claro. Que le voy a enviar para que ustedes vean lo que fue el taller, que eso está en las redes sociales y lo subimos en las redes y yo lo voy a enviar para que ustedes vean lo que estamos haciendo. Sí. Ya las empresas están entendiendo que tienen que sumarse en el tren de la educación. Eso es así. Obligatoriamente, porque hay un factor que es determinante. Si nosotros demostramos como ONG que nosotros trabajamos para destinar recursos a ese sector, la ley lo ampara a ellos y a nosotros también. Muchas gracias, don Antonio. Tiene que volver porque siempre es gratificante. No, yo no voy a volver, ustedes tienen que invitarme. Señores, gracias por estar con nosotros. Feliz inicio de semana, nos vemos mañana.